Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este vídeo voy a explicar cómo se debería proceder para resolver un detalle constructivo. Ante un problema complejo, lo que yo recomiendo y en general recomiendan todos los sabios es dividir el problema en partes y resolver paso a paso cada una de las partes. Por lo tanto, yo recomiendo los siguientes pasos. En primer lugar, aislar e identificar el problema, es decir, sectorizar la parte que queremos resolver. Esto empezará a hacer las cosas más fáciles. A continuación, es necesario haber adquirido una mínima cultura técnica. Esto se adquiere con el estudio y con la teoría, que es inevitable conocer. Entonces, gracias a ello podemos saber, podemos identificar dónde estamos, de qué estamos hablando, cuáles serían las soluciones estándar recomendadas por la documentación técnica, etc. A partir de ahí, deberíamos también conocer y repasar las funciones básicas de la solución estándar, cómo se instala, cómo transmite cargas, cómo se realizan otras funciones como regulación de tolerancias, etc. Entonces, estudiamos si se puede o no aplicar directamente la solución estándar, porque si se puede aplicar, pues no es un problema, ya está resuelto. Entonces, si no se puede aplicar la solución estándar, tenemos que estudiar alternativas. Y estas alternativas se deben verificar en términos de funcionalidad, es decir, cumplen con todas las condiciones y con todas las funcionalidades que se les exigen. Bueno, pues esto es a lo que llamamos valorar pros y contras. Para ello vamos a recurrir a un ejemplo. Los detalles constructivos no tienen vida propia, no son autónomos, sino que son una radiografía de una parte de un edificio. Como por ejemplo este edificio, la sede de LVM Seguros, en Münster, construido en 2008. Es un edificio no muy grande, como vemos en la imagen, en una pequeña localidad alemana, con la fachada totalmente acristalada, que en principio, por la altura que tiene, pues parecería que lo ideal sería hacerlo con un muro cortina stick. Sin embargo, en esta imagen interior del edificio, vemos inmediatamente cómo los elementos verticales están partidos por una pequeña línea negra, por una junta negra, lo que quiere decir que al estar duplicados, claramente es un sistema modular. Vemos que también es una fachada de doble piel con una cámara muy pequeña que no es transitable por las personas y las ventanas, por lo tanto, se tienen que poder abrir para limpiar el interior de esos cristales, que además es un sistema abotonado en la hoja exterior. En esta imagen de obra ya no nos cabe la menor duda de que se está montando un sistema modular en este edificio. Esta es una imagen de la obra perteneciente a este edificio y queda clarísimo, lo vemos en la imagen perfectamente, que se está instalando ese sistema modular con la doble piel ya montada, con los dos vidrios ya montados. El problema que vamos a resolver en esta ocasión es cómo se diseña o cómo es el sistema de anclaje a la cabeza de los forjados o losas de la estructura de hormigón, y vemos en el dibujo de detalle con un círculo lo pequeña que es esa zona. Además, muy importante, este edificio no tiene falso suelo o suelo técnico, de manera que el espacio que hay para diseñar y para construir e instalar este anclaje es muy pequeño. Vamos a ver esto cómo se puede hacer. Por lo tanto, esto nos permite dar el primer paso, que es la identificación del sistema. En este caso, identificamos la fachada como un sistema modular. A continuación, una vez identificado el sistema, pasamos a lo que llamamos cultura técnica, es decir, cuáles son los componentes y prestaciones del sistema. O bien se tienen en la cabeza o bien se acude a repasar la documentación técnica sobre el sistema. Al final de esta presentación explico dónde y cómo acudir o acceder a esa documentación.
Repasando la documentación técnica, podemos observar, como expresan claramente estos dibujos, que los componentes de los que disponemos para anclar este módulo de fachada o este sistema modular de fachada son, por una parte, las perchas y espadas que aparecen en la parte superior del módulo, y los elementos que se colocan sobre la losa, en este caso la ménsula de aluminio, donde colgamos las perchas. Estos serían los componentes: ménsula de aluminio y perchas esencialmente, y las espadas que sirven para ensartar cada módulo sobre el anterior que está más abajo. Estos serían los componentes, como digo, y las prestaciones, muy esencialmente, aparte de transmitir el peso propio del módulo a esta pieza ménsula de aluminio que lo transmite al forjado, pues muy esencialmente está la regulación de tolerancias en las tres direcciones del espacio, X, Y y Z, que se expresan con unas pequeñas flechitas en el dibujo de la esquina superior derecha, para poder acomodar esas diferencias de medidas que hay entre la obra de hormigón, que tiene una precisión de centímetros, al sistema modular, que ya viene con una precisión de milímetros. Y así llegaríamos al tercer paso, que es averiguar por qué no sirve la solución estándar. Porque si sirviese la solución estándar, pues se aplica y se ha acabado el problema. Entonces, ¿por qué no sirve la solución estándar? Porque no hay falso suelo. Entonces no tenemos espacio para ocultar este sistema convencional de percha y ménsula, y tenemos que pasar a una solución alternativa. Entonces nos vemos obligados a cambiar y hacer un nuevo diseño del anclaje. En efecto, en estos dos dibujos vemos en la parte superior una sección con el sistema convencional que acabamos de explicar, con el módulo colgado por su percha sobre la ménsula de aluminio que está sobre la losa de hormigón. Y todo ello queda oculto por el falso suelo. Esta es la solución estándar, la solución convencional, la que suele aparecer en todos los manuales. Sin embargo, si miramos al dibujo de abajo, no tenemos falso suelo, por lo tanto no cabe todos estos mecanismos, dispositivos de cuelgue del sistema modular, de manera que tenemos que hacer un diseño nuevo, diferente, que pueda quedar escondido en esa zona que tiene mucho menos espacio para poder ocultarse. Si nos fijamos en el dibujo inferior, vemos que la ménsula ha cambiado de diseño y la parte que se une a la losa de hormigón existente es prácticamente igual, de manera que esa parte es fácil de entender. En cambio, la parte donde se cuelga el módulo es un poco más difícil de entender. Este dibujo se puede observar en algunos detalles constructivos que hay en los libros o en publicaciones, o incluso en los detalles de este mismo edificio, como veremos a continuación. En estos dibujos, que son propios de este edificio, son detalles constructivos de este edificio. En el dibujo de la izquierda vemos una sección constructiva por la fachada, donde esencialmente lo que podemos apreciar es que no hay falso suelo, como hemos dicho, y es un compacto entre la losa de hormigón y el suelo que hay encima. De manera que ese dibujo lo que nos permite saber es que hay muy poco espacio. A la derecha tenemos un zoom de esa zona, donde, acercándonos un poco, podemos vislumbrar el sistema de anclaje que está oculto bajo el suelo del edificio, y en ese pequeño espacio pues realmente hay que tener muy buen ojo para comprender algo o para entender cuál es el diseño de ese sistema de anclaje. Lo que es verdad es que ese es el espacio disponible. Acercándonos todavía un poco más, pues podemos observar
que ese anclaje tiene más o menos el diseño de la alternativa que habíamos propuesto. Es decir, podemos ver el carril embebido en el hormigón de la losa, esa parte que decíamos que se entendía bien, y luego la parte que se entiende peor, pues ya es la zona donde está colgado el módulo. Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver esta pieza. Y con esto entraríamos en el paso 5, que es el del mantenimiento de las prestaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente la solución alternativa tiene que ser bonita y entrar muy bien en el espacio de que disponemos, sino que además tiene que ser funcional y tiene que ser factible. Por lo tanto, tiene que posibilitar el cuelgue del módulo, tiene que ser factible colgar el módulo de esa pieza y soportarlo bien, y después tiene que permitir la regulación de tolerancias en las tres direcciones del espacio, en X, Y y Z. Bien, y para entender y resolver este problema como corresponde, la herramienta más poderosa que conozco es la vista isométrica. Porque la vista isométrica no solo permite comunicar a otros nuestra idea de la solución del problema, sino además entender nosotros mismos el problema y resolver el problema. Entonces, en la esquina superior izquierda vemos una vista isométrica donde en primer lugar veríamos las regulaciones en X y en Y con nuestro carril embebido en la losa y nuestra placa con sus taladros colisos, que como decíamos era la parte más fácil de entender porque se parecía mucho a la ménsula convencional que se utiliza en el sistema modular. Sin embargo, según vamos saliendo hacia el exterior, aparece el cambio, aparece esa placa vertical con esos tubos soldados en su parte superior y la pieza que se va a anclar al módulo es una pieza que va soldada al tubo inferior. Entonces, si nos vamos a la parte derecha de la diapositiva, al dibujo de la parte derecha, vemos que el peso del módulo se entrega en la tuerca inferior del tornillo. Ahí es donde va el peso, que a su vez luego el tornillo lo transfiere al tubo superior que va soldado a la pieza de anclaje. Un poco complejo a priori, un poco contraintuitivo, pero verdaderamente cómodo de montar, funcional y resuelve la regulación de tolerancias en los ejes X, Y y Z, como creo que queda suficientemente explicado en el dibujo superior izquierdo. Si nos vamos a la esquina inferior izquierda, vemos el mismo dibujo que ha aparecido en la sección constructiva, que es coherente con el resto de croquis que aparecen en esta diapositiva. De manera que ahora podemos entender cómo funciona esa pieza gracias a tener los otros dibujos. Y finalmente una acotación importante. En la esquina superior izquierda, en la isométrica, el tubo que tiene la flecha azul, esa zona, ahí faltaría otra pieza igual, compañera, de la pieza de la izquierda que tiene la flecha roja. Es decir, ahí hay dos piezas, dos placas para, lógicamente, colgar los dos lados de dos módulos adyacentes. O sea, que ahí donde está la flecha azul faltarían cosas que se han eliminado para poder ver claramente y entender el detalle. Me parece que con esta isométrica y este conjunto de dibujos se puede entender bastante bien cómo funcionaría este sistema de anclaje, que por otra parte no es tan intuitivo o no es tan fácil de entender a primera vista. Bueno, pues una vez entendido cómo se puede resolver este problema siguiendo una serie de pasos recomendables, pues habíamos dicho al principio que indicaríamos dónde obtener esta cultura técnica. En nuestra página web del máster de fachadas, en la zona de descargas, resaltada con ese óvalo, tienes documentación técnica
suficiente sobre el muro cortina modular para poder entender cuál es la solución estándar. Y aquí explicamos cuál es la solución alternativa. De todas maneras, si tuvieses alguna duda al respecto, no dudes en enviarnos un correo a la dirección de correo que aparece en esta página, que es masterfachadas.acu.upm.es. Y lo que hemos explicado en esta presentación, pues no es sino una fracción muy pequeña de lo que habría que saber. Por ejemplo, ¿por qué se ha elegido un sistema modular y no otro sistema? ¿Cuáles son las cargas que debe resistir ese anclaje? Porque depende de la carga de viento, entre otras cosas. ¿Cómo se calculan estos anclajes y el resto de elementos de la fachada, espesores del vidrio, elementos verticales tales como montantes, travesaños, etcétera? Hemos visto también una parte de cómo resolver un detalle constructivo específico, pero en una solución como la que hemos visto en este edificio aparecen decenas y decenas y diríamos casi centenares de detalles constructivos y de encuentros en todas partes, en las esquinas, en las cubiertas, en el arranque de planta baja, etcétera. Y no digamos nada de luego cuáles son las prestaciones energéticas de este edificio, cómo se calculan y cuál sería finalmente también su huella de carbono. Bien, todo esto lo enseñamos en el máster de fachadas porque creemos que es necesario formar profesionales con este perfil. Y además las empresas los están demandando y verdaderamente no existen todavía suficientes personas para cubrir esta demanda. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.